Cordial saludo. La Universidad de Antioquia, la Facultad de Ciencias Económicas, el Departamento de Ciencias Contables, la Red Colombiana de Costos y Gestión Recoges, el Instituto Internacional de Costos y la Asociación de Contadores de la Universidad de Antioquia, ACUDA, les dan la bienvenida al 6º Congreso Colombiano de Costos y Gestión, un espacio académico creado para el año 2014 para reflexionar en torno a conocimientos o aportes innovadores asociados a la gestión de costos que influyan de forma positiva en las organizaciones y en los profesionales de las ciencias económicas, administrativas, buscando el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre todos sus participantes que permitan crear redes laborales, investigativas y académicas para seguir desarrollando soluciones sostenibles a los problemas de la sociedad. Es un honor darles la bienvenida a este evento importante y significativo para nuestra comunidad académica y empresarial. En nombre del comité organizador y de todos sus colaboradores, expresamos nuestro agradecimiento por unirse a nosotros en esta jornada de aprendizaje e intercambio de conocimientos. En su 6ª versión y en el marco de la conmemoración de los 80 años de la Facultad de Ciencias Económicas, el 6º Congreso Colombiano de Costos y Gestión espera continuar con su legado de calidez, innovación y excelencia, de tal forma que nos reunamos para abordar temas cruciales en el mundo de la gestión y los costos. Que a lo largo de estos 2 días nos sumerjamos en una experiencia llena de descubrimientos y networking con las conferencias principales, la ruta de investigación, las ponencias y la muestra empresarial. Todas estas actividades asociadas con la gestión de costos. Por lo que esperamos que este congreso sea un espacio enriquecedor para todos los presentes. Antes de dar comienzo al acto protocolario del congreso, saludamos a los conferencistas, panelistas y moderadores, a los integrantes del Instituto Internacional de Costos y Recoges, a la Junta Directiva y asociados de ACUDA, a la comunidad universitaria y a los directivos empresarios y profesionales de las ciencias contables, administrativas y económicas que nos acompañan hoy. Asimismo, agradecemos muy especialmente a los aliados estratégicos Global Charter Controller Institute, la Universidad Militar Nueva Granada, la Corporación de Egresados de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Corpeseuda, por sus contribuciones para la realización de este evento. Iniciamos entonces el acto de instalación con las notas del himno nacional de la República de Colombia. Los invitamos a ponerse de pie, por favor.
escuchan? Pueden sentarse. Bueno, damos un saludo muy especial para los directivos que nos acompañan hoy. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Jair Albeiro Osorio Agudelo, la jefe del Departamento de Ciencias Contables, la profesora Marta Cecilia Álvarez Osorio, el presidente del Instituto Internacional de Costos, el profesor Marcelo Gustavo Polmoguinche, el presidente del Instituto Internacional de Costos y coordinador de la Red Colombiana de Costos y Gestión Recoges, el profesor Luis Fernando Gómez Montoya. E invitamos al escenario con las palabras de bienvenida al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Jair Albeiro Osorio Agudelo. Bueno, muy buenas tardes. Un especial y cálido saludo en esta fría tarde para nosotros, caliente para nuestros invitados. Saludo especial al presidente del Instituto Internacional de Costos, profesor Gustavo Polmoguinche. Un saludo especial para nuestra querida vicedecana, Luz Ángela Valencia, la jefe del Departamento de Ciencias Contables, la profesora Marta Cecilia Álvarez Osorio, a los miembros del Consejo de Facultad que están por aquí, nos acompañan, la jefe del Departamento de Servicios Administrativos, Franci Tatiana Castaño, al profesor coordinador de la Red Colombiana de Costos y Gestión Recoges y profesor coordinador de este congreso, Luis Fernando Gómez Montoya, a nuestros queridos colegas y amigos, profesor Gerardo Alexander, profesor Henry, demás amigos de otras universidades, profesores, queridos conferencistas, participantes, académicos, profesionales, estudiantes, que hoy nos acompañan en este recinto en el 6º Congreso Colombiano de Costos y Gestión. Es un honor y un privilegio darles la bienvenida a este importante evento. Bueno, qué pena, igual un saludo muy especial al coordinador de la línea de Costos y Gestión, profesor Wilmar Alexander Alzate, y a los demás compañeros de la línea de costos del grupo de investigación. Un cálido saludo. Hoy nos encontramos aquí no solo como individuos, sino como una comunidad apasionada y comprometida con el mundo de los costos y la gestión. Este congreso es un testimonio de nuestro deseo compartido de aprender, compartir conocimientos y explorar las últimas tendencias en esta área crítica de la contabilidad, la economía y la administración. Estoy emocionado de ver caras familiares, grandes amigos y nuevas caras, a todos ustedes que se han unido para enriquecer nuestro entendimiento y avanzar en el campo de los costos y la gestión. A medida que avanzamos en este congreso, les animo a aprovechar al máximo esta oportunidad única. Estos 2 días nos brindarán una plataforma excepcional para el intercambio de ideas, la colaboración y el aprendizaje mutuo. Tenemos una agenda emocionante, con conferencias donde podremos interactuar con expertos y reflexionar los temas que nos proponen, como es el caso del control de gestión y los costos para enfrentar los entornos de alta incertidumbre que viven las organizaciones, o cómo la combinación de la inteligencia artificial y la automatización robótica de procesos están desafiando nuestros modelos de negocio tradicionales, o explotar un tema crítico a menudo subestimado,
la contabilidad pública y su papel en la gestión eficiente de los recursos. Pero también tendremos la oportunidad de escuchar en el panel el debate sobre la afectación de la regulación en la medición y gestión de los costos, en sectores como el manufacturero, el sector salud y el sector de los servicios públicos domiciliarios. Asimismo, la agenda de este evento contiene espacios tradicionales como la presentación de ponencias en las sesiones paralelas, pero también nos arriesgamos a innovar, incluyendo 2 actividades que permitirán interactuar y compartir de otra forma el conocimiento que se ha desarrollado en pro de solucionar problemas organizacionales. Hago referencia a las rutas de la investigación en costos y gestión y la muestra empresarial de costos. Este congreso es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros éxitos pasados, aprender de nuestros desafíos y mirar hacia el futuro, pues el mundo de los costos y la gestión está en constante evolución y nuestro trabajo desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones estratégicas y en el éxito de las organizaciones. En tiempos de desafíos económicos y cambios tecnológicos rápidos, nuestra capacidad para analizar costos, evaluar eficiencias y diseñar estrategias efectivas se vuelve aún más crítica. Espero que cada uno de ustedes participe activamente en las diferentes discusiones, comparta sus conocimientos y experiencias y se nutra de las ideas y perspectivas de los colegas. A medida que avancemos en este 6º Congreso Colombiano de Costos y Gestión, les insto a aprovechar al máximo esta experiencia. Estoy seguro que al final de este evento nos iremos con una comprensión más profunda y una red de contactos fortalecida que enriquecerá nuestras vidas profesionales. Gracias a todos por estar aquí y por su compromiso con el avance de nuestro campo. Les deseo a todos un congreso productivo y enriquecedor. Desde la Universidad de Antioquia, desde nuestra Facultad de Ciencias Económicas, una facultad que se caracteriza por la calidez, la innovación y la excelencia, les damos una cálida y cordial bienvenida. Universidad de Antioquia, 220 años. Tantas razones para amarte. Muchas gracias. Recibamos ahora al presidente del Instituto Internacional de Costos, el profesor Marcelo Gustavo Podmoguinje. Muy buenas tardes a todas, todos. Es un placer enorme estar de nuevo en la ciudad de Medellín después de 8 años, cuando estuve visitándolos motivo del Congreso Internacional de Costos. Muy breve seré, pero una de las funciones del Instituto Internacional de Costos es tratar de lograr que los países latinoamericanos y europeos vayan integrándose a una gran red, ¿sí?, de información con sus propias asociaciones. Y ese objetivo comenzó allí por el año 1987 y hoy podemos verlo dar sus frutos. En casi toda Latinoamérica hay instituciones vinculadas con los costos y aquí particularmente la Red Colombiana de Costos y Gestión. Más que nada, palabras de agradecimiento al profesor Jair Osorio, decano de esta facultad, por permitir este evento en esta casa hermosa que hoy conozco, porque el congreso cuando se hizo en Medellín se hizo en un hotel
realmente sorprendido por la calidez y sobre todo por esta hermosa casa de estudio. Así que gracias por esto. Y bueno, desearles a todos que aprovechen al máximo estos días para profundizar algo tan crítico como es los costos y vinculados por sobre todas las cosas con la toma de decisiones empresariales. Así que les deseo desde el Instituto Internacional, que siempre está al lado de las instituciones para tratar de apoyarlas en lo que necesiten, desearles un hermoso congreso, que sea provechoso, productivo, como dijo el decano, y bueno, que sea realmente días felices y alegres también al mismo tiempo por celebrar este enriquecimiento académico y también personal por los lazos que se gestionan siempre entre las personas. Así que les agradezco la atención. Muchas gracias. Y por último nos acompaña el vicepresidente del Instituto Internacional de Costos y coordinador de Recoges, coordinador de este evento, el profesor Luis Fernando Gómez Montoya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 6º Congreso Colombiano de Costos y Gestión. Les doy un cordial saludo a todos los ponentes, asistentes, directivas, profesores, personal de logística, al presidente del Instituto Internacional de Costos, Marcelo Podmoglini, al decano de la Facultad, Jair Albeiro Osorio Agudelo, a la vicedecana Luz Ángela Valencia, a la jefe del departamento, Marta Cecilia Álvarez Osorio, a Franci Castaño, la jefe de servicios administrativos, al profesor Wilmar, la profesora Erika, a todos los demás profesores y asistentes, los profesores que nos acompañan de la Red Colombiana de Costos y Gestión, Alexander Vergara, Henry Arias y Julián Gómez, que están por acá. También está por acá Claudia Barrios y demás asistentes. Bienvenidos acá. Desde que nosotros iniciamos con la planeación de este importante evento, nos dimos a la tarea de realizar algo novedoso, distinto y que permitiera convertirse en un verdadero espacio de intercambio de ideas, experiencias y conocimientos entre los participantes, fomentando el diálogo constructivo y la colaboración interdisciplinaria, así como el establecimiento de las relaciones en torno a los costos y gestión. Este congreso es la oportunidad enriquecedora para profundizar en los conceptos y enfoques de costos, explorar su trascendencia en el ámbito educativo y resaltar la aplicación práctica en el sector empresarial. Tendremos la oportunidad de escuchar los diferentes expertos en temas de costos y gestión, bien sea como conferencistas, panelistas o presentando sus ponencias. Asimismo, realizaremos las rutas de la investigación de costos y gestión, que será un espacio para el intercambio de información entre los asistentes y los diferentes grupos de investigación de las universidades. Y finalmente, la muestra empresarial, que desde hace ya varios años se ha venido desarrollando en el proyecto de Aula Costos 2, la cual permite a los estudiantes tener unos acercamientos prácticos y vivenciales con los costos y que podrá convertirse también en un referente para otras instituciones universitarias. Creemos firmemente que esta experiencia contribuirá no solo a la formación y actualización profesional, sino también al fortalecimiento de la comunidad de expertos en costos y gestión en beneficio del desarrollo económico y empresarial de la región y el país. Agradezco la presencia de los diferentes miembros de la Red Colombiana de Costos y Gestión, en especial a los representantes de las universidades que pudieron acompañarnos hoy, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad San Buenaventura de Cali, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de Manizales. Igualmente agradezco el apoyo de la profesora Marta Cecilia Álvarez, a nuestro decano Jair Albeiro Osorio Agudelo, al profesor Wilmar Alzate, a Ana María Álvarez, quien también nos ha acompañado intensamente con este evento, al presidente del Instituto Internacional de Costos y todo el personal de comunicaciones y ACUDA. Finalmente, a Jorge Pamies, directivo de Global Chartered Controller Institute, por el apoyo en la realización de este evento, así como a la Universidad Militar Nueva Granada, la Corporación de Egresados de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia
y a todos quienes hicieron posible este evento. Les doy nuevamente la bienvenida y espero que este sea un espacio en el que podamos aprovechar todas las experiencias de costo y gestión. Muchas gracias. A continuación, informamos a los conferencistas, panelistas, moderadores y público en general la metodología que estaremos utilizando durante esta jornada académica. La programación la podrán encontrar en el micrositio del evento y en nuestras redes sociales. Para las conferencias, se tendrá una intervención por parte del conferencista entre 30 y 45 minutos y 15 minutos para las preguntas. Las preguntas que surjan durante el desarrollo de las conferencias deben ser consignadas en el formato que el personal de logística suministrará. Estas conferencias se realizarán en este recinto, en el auditorio principal, donde la conferencia inaugural comenzará en unos momentos, y las otras 2 conferencias las tendremos el día de mañana a partir de las 7:30 de la mañana. Para el panel sobre regulación sectorial en costos, solo están contempladas las preguntas elaboradas por el moderador. Igualmente, este panel se llevará a cabo en el auditorio principal donde nos encontramos y comenzará a las 4 de la tarde. Para las rutas de la investigación en costos y gestión, el público se dividirá en varios grupos que estarán acompañados por un guía que los llevará a cada uno de los estacionamientos que van a visitar durante la ruta. Cada estacionamiento tendrá un espacio máximo de 20 minutos para que los grupos de investigación y asistentes conversen sobre las investigaciones que han realizado. Este espacio se desarrollará en los salones coworking ubicados en el costado occidental del segundo piso de este edificio. Será mañana a partir de las 10 de la mañana. Para las ponencias, cada ponente tendrá un espacio de 15 minutos y después de presentar todas las ponencias de la mesa, se habilitará un espacio de 20 minutos para preguntas del público. Se realizarán 2 sesiones paralelas, una en este recinto y la otra en el auditorio 1 del segundo piso, ubicado en estas instalaciones. Eso se realizará mañana a las 2 de la tarde. Para la muestra empresarial de costos, el público podrá conversar con estudiantes sobre los modelos de costos aplicados a los productos que ellos elaboraron. Esto también se llevará a cabo mañana a las 4 de la tarde en el hall del primer piso de este edificio, ubicado precisamente detrás de este auditorio. Con esta información damos entonces inicio a esta jornada con la conferencia inaugural, Control de gestión y costos, elementos claves en entornos de alta incertidumbre, a cargo de Jorge Pamis Cartagena, quien actualmente es miembro ejecutivo del Chartered Controller Analyst, CCA Certificate, la certificación más prestigiosa a nivel mundial de controllers, presidente honorífico de la Asociación Española de Controllers y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. También imparte clases en ESADE, Business School, Universidad de Piura, Universidad de San Andrés de Argentina y Universidad Panamericana de México. Es uno de los profesionales de mayor referencia en control de gestión, controllers a nivel internacional. Ha trabajado en banca de inversión, consultoría estratégica y sector de la construcción como experto en análisis, costos y control de gestión. Es Chartered Controller Analyst, CCA Certificate. También tiene formación en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Universidad de Columbia de Nueva York y en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. La conferencia se realizará vía streaming desde España y sin más preámbulos, recibamos al doctor Jorge Pamis Cartagena. Buenas tardes, ¿me escuchan bien y me ven bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. Bueno, vamos a compartir la sesión. Bueno, antes de nada, las gracias a la universidad y también al Instituto de Controles Internacional. Y bueno, la sesión de hoy quiero enfocarla un poco desde el punto de vista más del mundo empresarial, el mundo no tanto académico, sino el mundo más de la empresa. Y bueno, es una visión desde mi punto de vista, como han podido comentar, llevo más de 22 años en el mundo laboral o en el mundo empresarial, trabajando en varios sectores, en banca de inversión, consultoría estratégica y actualmente trabajo en las compañías más importantes a nivel internacional de retail. Y quería dar un enfoque bastante
práctico o una mirada distinta desde el punto de vista de costos o de gestión. En la parte final, cualquier duda que tengan la podemos comentar, pero bueno, es un poco poner en situación hacia dónde estamos yendo o qué elementos tenemos que tener en cuenta en este mundo de costos o de control de gestión, que es un mundo bastante interesante, bastante cambiante. Y bueno, a mí sí que me gustaría comenzar la sesión, sobre todo reflexionando, bueno, como han comentado, soy el director académico y estratégico de la certificación CCA. Es una certificación que intentamos reflejar el ámbito de control de gestión y de costos en América Latina y en Europa. Hoy en día formamos más de 44 universidades en todo el ámbito internacional. Y partiendo ya de esta sesión, sí que me gustaría un poco, desde el punto de vista más mundo laboral o mundo empresarial, estamos yendo hacia un mundo bastante complejo, bastante distinto, y si analizamos un poco el mundo de costos o de control de gestión, que están muy ligados, sobre todo surge con mucha fuerza, es verdad que tiene varios siglos o varios años, pero surge fundamentalmente en 1916-1915, muy ligado a todo el tema de la automoción en Estados Unidos, en Michigan. Pero está sucediendo una cosa bastante interesante, que los perfiles que hoy en día consideramos de costos puramente descriptivos o auditores, aquellas profesiones que solamente se dedican a analizar por qué un costo se produce o por qué hay una desviación, desde mi punto de vista esto está cambiando. Ya no es suficiente, es decir, los profesionales o futuros universitarios o futuros profesionales que trabajan en el mundo de la empresa, ya no sirve con ser buenos analistas. Es decir, hoy en día las empresas, las grandes empresas, las empresas líderes, con ese perfil solamente de análisis de costos ya no es suficiente. Por lo tanto, tenemos que dar un saltito más allá y tenemos que empezar a pensar o entender que el mundo está cambiando. Ahora veremos qué elementos se están haciendo cambiar. Y sobre todo esta sesión inaugural me gustaría dejar pequeños tips o pequeños elementos que desde mi punto de vista son fundamentales en el mundo empresarial, ¿de acuerdo? ¿Por qué podemos decir que este mundo auditor puramente analista poco a poco va a ir desapareciendo? Bueno, no, existen varios elementos como inteligencia artificial, analítica de datos, otros elementos que están cambiando. Pero bueno, si tuviésemos que clasificar qué tres grandes elementos están cambiando el mundo, que están cambiando el mundo empresarial, hay tres fundamentales que tenemos que tener en cuenta hoy en la gestión. Y hoy, si queremos ser un buen gestor o queremos dirigir una compañía desde el punto de vista de éxito, tenemos que clasificarlo en tres grandes ejes. Uno es transformación digital, y esto es muy importante, porque a mí me sucede mucho en el día a día que transformación digital no es digitalización o no es un Power BI o no es un ERP. Esto es importante. Hay que separar. Una cosa es lo que es transformación digital y otra cosa es lo que podemos considerar mejora operacional tecnológica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos no yendo a un mundo de digitalización, sino estamos yendo a un mundo del darwinismo digital y hay que separar. Esto fue un estudio que hizo el IMD, una de las escuelas de negocio más importantes a nivel mundial, ubicada en Lausanne, en Suiza. Durante el COVID analizó muchísimas compañías, Nestlé, empresas familiares, empresas no familiares, toda la zona de Francia, de Alemania, de Suiza, Liechtenstein. Analizó varias compañías desde el punto de vista de costos, transformación de costos, desde el punto de vista digital, ¿de acuerdo? Y habían empresas que pensaban que por introducir una herramienta ERP, un Power BI, era transformación digital. Por favor, tenemos que entender que eso no es así. Una cosa es la mejora operacional tecnológica, es muy importante, pero las empresas que hoy en día son líderes son aquellas que lo que hacen es una transformación digital, integran totalmente la compañía. Por lo tanto, introducir tecnología es muy importante, analizar costos es muy importante, pero es una parte más. Por lo tanto, tenemos que separar. Si queremos transformación digital, es un cambio de actitud, es una nueva forma de entender cómo gestionar la tecnología, cómo gestionar los costos, cómo gestionar la toma de esos costos. Y hay muchas empresas a lo largo de la historia, muchas de ellas que ya no existen o muchas de ellas que han tenido que transformarse, que no han sabido entender ese cambio. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación digital, Kodak, Atari, Nokia, compañías que operacionalmente en costos eran muy buenas, pero no supieron entender que el costo es un driver, es necesario, pero tenemos que ir un poquito más allá. Por lo tanto, si solamente nos quedamos con el análisis, no es suficiente. Por lo tanto, hay que analizar, hay que entender costes por operaciones, por actividades, pero no nos podemos quedar ahí. Esa información al final tiene que tener un impacto en el negocio. Por lo tanto, las empresas que hoy día son líderes, Amazon, Mercado Libre en Argentina, cualquier empresa que consideremos hoy en día son líderes, es porque el análisis de costos, el análisis de gestión, tiene una trazabilidad y tiene un impacto en el negocio. Por lo tanto, no sirve de nada ser el mejor análisis de costos, el mejor financiero, si al final no tiene impacto en ese negocio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta definición que vemos aquí no es una definición mía, es una definición de la Universidad de Harvard y de Stanford, que comenta que la transformación digital es tecnología, es mejora tecnológica, pero ya no es suficiente. Es una nueva forma de entender.
Por lo tanto, todos los análisis que hagamos de costos, finanzas, ratios, tienen que tener un impacto que realmente impacte en la parte operativa y en la parte de negocio. Segundo elemento, el mundo disruptivo. Esto es muy importante. Estamos viendo en los últimos meses, estamos viendo inteligencia artificial, el ChatGPT u otras herramientas que están cambiando nuestra forma de entender el negocio. Y esto es la clave. Vamos hacia un mundo disruptivo. Ya no sirve el alumno o el egresado o la persona que hace el MBA o el máster que saca buenas notas. Ya no es suficiente. Tenemos que empezar a cambiar el chip. Tenemos que ir hacia un mundo disruptivo. ¿Y qué significa un mundo disruptivo? Cuando hablamos con una empresa disruptiva, no es porque tenga mejores costos o porque se diferencien mejores costos o mejor precio. Eso ya no es suficiente. Esa información es necesaria para mejorar la compañía, claro que sí. Pero cuando hablamos que una compañía es disruptiva, es fundamentalmente porque cambia totalmente las reglas del juego. Por lo tanto, vamos hacia un mundo cada vez más exponencial, es decir, nuestros modelos de gestión son lineales secuenciales, pero ¿qué está sucediendo? Que la transformación digital, el entorno digital, los ceros y unos, todo este mundo es exponencial. Por lo tanto, nuestros modelos de gestión de costos, nuestros modelos de análisis ya no pueden ser secuenciales y lineales. Tenemos que ir hacia un mundo donde se analiza de forma exponencial. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar de forma disruptiva. ¿Y qué significa esto? Que dentro de este análisis de costos tenemos que introducir el mundo de la creatividad. Y no estamos hablando del mundo de la creatividad para pagar menos impuestos o para evadir impuestos. No, no. Es otro tema. Estamos hablando del mundo de la creatividad de costos para qué hacemos con esos costos, qué hacemos con esa gestión. Y solamente aquellos profesionales y aquellas personas que se dedican, que nos dedicamos al mundo empresarial o al mundo de la gestión, que empecemos a pensar de distinta forma. Es decir, los costos tendremos que introducir metodologías de design, de critical thinking. Y un costo es algo más que un costo. Por lo tanto, yo recomiendo y creo que es importante que los costos no se tienen que ver con un número únicamente. Los costos tenemos que introducir más elementos en ese análisis y empezar a introducir nuevas metodologías de design thinking, de lean costing, por ejemplo. El lean costing o el Kaizen es un elemento fundamental hoy en día en análisis de costos. Unas tendencias más fuertes que existen en costos es toda la metodología de Lean y de Kaizen aplicada a costos en todo el tema de pensamiento crítico y design thinking. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este mundo del qué, este mundo que hemos heredado de Sócrates, de Aristóteles, un mundo mucho del auditar, que está sucediendo, ese mundo ya no es suficiente. Ya no nos sirven los costos desde el punto de vista del qué. Tenemos que ir hacia el mundo de los cómo. Hoy en día lo que prima las empresas y las organizaciones que funcionan ya no es el resultado final, es cómo yo construyo esos costos, qué proceso hay en esa gestión. Por lo tanto, el qué tiene que ir poco a poco desapareciendo, porque el qué no va a dar inteligencia artificial, no va a dar ChatGPT, redes neuronales, transformers, toda la metodología que hoy existe en este mundo tecnológico. Por lo tanto, el cómo es donde nosotros, como personas, como profesionales, tenemos que incidir. Por lo tanto, el análisis de costos financiero, de gestión, tenemos que enfocarnos en el cómo más que en el qué. Lo mismo pasa en el por qué y más en el para qué. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar el chip, tenemos que empezar a cambiar esa forma de entender la gestión, eliminar o reducir el qué y el por qué y empezar a crecer con el cómo y el para qué. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los para qué desde el punto de vista de costos, estamos abordando los beneficios de las cosas, mientras que si nos focalizamos en análisis de costos o de gestión en el por qué, lo único que estamos haciendo es dando vueltas y dando vueltas hacia atrás. Y esto nos pasa mucho en las culturas latinas. Nos encanta auditar y estar constantemente analizando lo que ha sucedido, pero es que eso ya no aporta valor. Eso hoy en día la tecnología lo va a eliminar, va a automatizar las cosas y va poco a poco a eliminar a las personas que se dediquen a eso. Por lo tanto, eliminamos los porqués y los qués y creamos una cultura del costo de la gestión partiendo del para qué y del cómo. Por lo tanto, en este mundo hemos visto y creemos que hay 4 pilares que tenemos que gestionar desde el punto de vista de gestión. Primero, los datos y la información. Y esto es muy importante. Al final, la película, y los agentes, los actores, no son los datos y la información, son secundarios. Y eso es importante. Si pensamos que con la información y los datos nuestras empresas están resueltas, nos estamos equivocando. Son elementos que nos apoyan a la toma de decisión. Pero nada más, hay muchos más elementos que tenemos que introducir en esa ecuación. Por lo tanto, dentro de los costos y la gestión, claro que tenemos que tener datos, información, tenemos que ser eficientes, tenemos que tener rentabilidad, tenemos que tener tendencias, prioridades. Por lo tanto, 4 elementos que podemos identificar en análisis de costos financiero y de gestión. Primero, una información y unos datos que sea fiable. Segundo, cómo los números impactan en el negocio. Al final, los números y los costes es cómo nos comunicamos entre las personas en la gestión empresarial.
Tercero, esa eficiencia, esa rentabilidad. Y cuarto, esas prioridades. ¿Pero qué está sucediendo? Que ya no es suficiente. Y vamos hacia un mundo del no suficiente. Y tenemos que convivir constantemente en aprender a desaprender para poder aprender. Y aquellos profesionales del costo, de la gestión, que no tengan en su formato aprender a desaprender para volver a aprender, están fuera de mercado. Por lo tanto, hay 3 elementos que han cambiado nuestra forma de entender la gestión. Uno, la crisis. Estamos viendo en Israel, en Gaza, en Ucrania, el mundo digital que hemos comentado, la inteligencia artificial, los transformers, machine learning, deep learning, muchísima nueva transformación digital. Y el COVID, es verdad que ha ido desapareciendo, pero todavía sigue teniendo su impacto. Por lo tanto, hoy en día el pensamiento de costos o el pensamiento de gestión tiene que dar un saltito más allá. Y todo lo que hagamos desde el punto de vista de análisis de costos y de gestión tiene que abordar 3 ejes fundamentales: la agilidad, la resiliencia y la robustez. Si nuestros modelos de costos financieros o de gestión no tienen la capacidad de ser ágiles, no tienen la capacidad de generar resiliencia y no tienen capacidad de generar robustez, no sirven hoy en día. Resiliencia, la capacidad que tenemos de levantarnos; robustez, la capacidad que nuestra organización, nuestra empresa, nuestra institución aguanta esos impactos; y agilidad, lo más importante. Las empresas e instituciones que van a subsistir los próximos años y que están subsistiendo después del COVID son aquellos que hacen análisis de agilidad. ¿De acuerdo? Y es muy importante separar de agilidad de velocidad. Son 2 conceptos o 2 terminologías totalmente distintas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de agilidad, no es lo mismo que velocidad. La agilidad es cómo optimizamos los costos, cómo generamos eficiencia en análisis de costos, financiero y de costos, mientras que la velocidad no hay eficiencia. En ambos podemos llegar al mismo resultado. Más 10, más 15, una reducción, un aumento. Pero ese no es el tema. Volvemos a la misma disyuntiva, el cómo y el para qué. La agilidad se focaliza en el cómo y en el para qué. Es decir, cómo optimizamos y analizamos esos recursos financieros y de costos, mientras que la velocidad no. En ambos hay movimiento. En ambos la empresa se mueve, pero la diferencia es que en una sabemos optimizar el costo. Y ahí es donde tenemos que entender ese costo. Ahí es donde podemos aportar, porque tenemos muy bien clasificados los costos. Distintas metodologías podemos aplicar. Targeting, ABC, Lean Costing, depende de la empresa, depende del sector. Pero si tenemos bien clasificados los costos y esa gestión, podemos optimizar. ¿Y qué más elementos podemos introducir en esta nueva ecuación de la agilidad? Varios. Primero, lo hemos comentado. Agilidad no es velocidad. Velocidad no es optimización de costos, no es optimización de gestión. En ambos hay movimiento, pero es el cómo moverme. Segundo, las organizaciones tienen que tener planificación, claro que sí, pero ya no es suficiente. Tenemos que tener visión. Tercero y muy importante, democratizar la información de los costos, democratizar la información de la gestión en sí. Aquellas empresas que tienen la capacidad de hacer crecimiento escalable, porque hoy en día las empresas que subsisten son las que hacen crecimiento escalable, y eso significa que mi análisis de costos siempre está un peldaño por debajo de mi crecimiento económico. Si mi empresa crece un 10%, mis recursos financieros y mis recursos de procesos, tecnología y personas, desde el punto de vista de costos, siempre tiene que estar un peldaño por debajo, porque si esa venta se reduce un 10%, como he hecho un análisis escalable de costos, puedo aguantar ese impacto. Por lo tanto, tenemos que ir a crecimientos escalables, a costos escalables. Y los costos escalables suelen estar entre un 10 y un 15% por debajo de esas ventas. Por lo tanto, tenemos que democratizar esa información para que tengamos modelos ágiles y, por lo tanto, podamos generar economías escalables, que no son sostenibles, son 2 cosas distintas. Una cosa es la sostenibilidad y otra cosa es la escalabilidad. De hecho, si analizamos las compañías de la Silicon Valley, de Zen Valley, Nvidia, que es la empresa hoy en día líder en tecnología, en chips, son empresas que una de sus mayores dotaciones económicas y de análisis es entender la escalabilidad de los costos, la escalabilidad de las ventas, porque si no entienden esa escalabilidad no pueden hacer frente al giro del mercado. No olvidemos que cuando la velocidad interna de la empresa es menor que la velocidad externa del mercado, nuestra empresa está fuera de mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tercera premisa desde mi punto de vista para poder generar agilidad y, por lo tanto, mejorar esa toma de decisión es democratizar los datos, generar crecimientos escalables desde el punto de vista de costos. Segundo, simplificar. Lo más importante en las compañías hoy en día es la capacidad de simplificar los costos. Las empresas que funcionan son las que simplifican costos.
simplifican procesos, por favor. Y esto es muy importante. Pensamos muchas veces que por tener más análisis, por tener más costos es mejor. No, hay que tener costos, claro que sí, hay que analizarlos, pero hay que simplificar. Menos es más, y eso es importante. Menos es más. Tenemos que entender que las cosas que funcionan en el mercado, las cosas que dan resultado, son las que tienen la capacidad de la simplificación. Quinto, interacción. Todos los modelos que hagamos de costos tienen que conseguir que sean interactivos, que tengan experimentación. Sexto, inteligencia colectiva. Y séptimo, poder cruzar esa información, que haya más conexiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos permite un buen análisis de costos? Y de la misma metodología hay muchas. Lo hemos comentado: Lean Costing, ABC, Targeting Costing. No vamos a entrar en cuál es mejor, porque al final quien determina cuál es mejor no es la persona que se dedica a los costos. Lo determina las necesidades de esa empresa, igual que la tecnología. ¿De acuerdo? Lo determina mi modelo de negocio. Por lo tanto, costos, gestión y controlling nos va a permitir generar robustez, generar resiliencia y, la más importante de todas, agilidad. Tercera premisa, hemos comentado una transformación digital que no es solo tecnología. Hemos comentado una segunda premisa, que tenemos que empezar a pensar de forma distinta, introducir nuevas formas de gestión como la agilidad, Lean Costing, Targeting Costing, otros enfoques desde el punto de vista de costos. Y por último, vamos hacia un entorno cada vez más complejo, un entorno BANI o VUCA, ¿de acuerdo? Depende un poco ahora mismo por la tendencia que tengamos. Hoy en día está el modelo VUCA o el modelo BANI. Si nos focalizamos en el modelo VUCA o VICA, si sea en inglés o en español, al final lo que nos dice es que siempre que analicemos un costo o haremos una gestión presupuestaria, al final es en qué capacidad tengo de predecir lo que va a suceder y cuánto se acerca a la situación. Por lo tanto, cualquier análisis prescriptivo lo tengo que enfocar luego hacia un mundo más de proyección. Y en ese mundo de proyección siempre trabajaremos dos ejes: qué capacidad tengo de saber lo que puede suceder y cuánto sé de esa situación que puede suceder. Y siempre clasificaremos costos en 4 ejes: qué costos de volatilidad, qué costos de incertidumbre y qué costos tenemos de complejidad. Es verdad, en los últimos años podemos tener distintos costos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que desde el COVID y la transformación digital, el mundo es exponencial, como comentábamos anteriormente. Nuestros modelos son secuenciales, lineales, pero lo que es el mundo es un mundo exponencial, es un mundo de ambigüedad. Y esto es importante, y a mí esto me encanta cuando trabajas con los equipos y ves con otras compañías, es lo que se llama análisis por parálisis. El análisis, si tiene una gran profundidad en los costos, puede generar parálisis. Y esto es importante, lo hemos dicho, analizar es muy importante, pero tenemos que saber que hay un punto de inflexión, porque es lo que se genera el lado oscuro del perfeccionismo. Es decir, podemos entrar en una espiral de analizar y nunca terminar. Y eso se produce muchas veces porque es un estrés o una sensación de no estar seguro de algo. La misma escuela de negocios que comentábamos anteriormente hizo un estudio sobre distintos análisis de costos, de análisis financiero, durante el COVID, y se dio cuenta que muchas compañías no sabían decir ya, hay que frenar. No podemos estar toda la vida o todo un año analizando. ¿Es importante analizar? Claro que sí, pero hay un punto de inflexión y eso es lo que se llama el aceptable. No busquemos la respuesta correcta. Cuando una realmente satisfaga las necesidades de la compañía, aceptémosla. Podemos estar toda la vida analizando y el momento pasa, o saber qué puntos de equilibrios o qué márgenes de actuación tenemos que tener. No es todo negro ni blanco, son matices. Y esa es la clave de las personas que nos dedicamos o que se dedican al costo o a la gestión. Entender cuál es el punto de inflexión. Hasta aquí, pero no analizo más. Es el suficiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay 3 elementos que están cambiando nuestra forma de entender los costos. La gestión, transformación digital que no es solo tecnología, un mundo disruptivo que ya no sirve que 1 más 1 son 2. Lo importante no es la suma o el qué o el por qué, sino el cómo o el para qué, cómo utilizamos esa información, y un entorno cada vez más volátil, más ambiguo, donde tenemos que empezar a cambiar ese chip. ¿Qué sucede? Lo hemos comentado, que tenemos que simplificar. Simplificar y simplificar. Y es muy difícil encontrar profesionales que tengan esa virtud, esa capacidad de simplificar. Por lo tanto, aquellas personas que tienen capacidad de simplificar los modelos de costo y de gestión son personas muy cotizadas en el mercado laboral. Porque ya no es un problema de datos. Si es que tenemos todos los datos del mundo, en el Google, en el ChatGPT, en el SAP, en redes neuronales,
en Machine Learning, en Deep Learning. Existen muchísimas metodologías, o programación lingüística, hay muchos elementos que nos pueden ser datos, pero ese ya no es el que la cuestión, es la capacidad de simplificar y entender qué es importante y no qué es importante. Y lo más importante, y para mí es unas piezas claves en el futuro de las empresas que funcionan o funcionarán bien, el arte de la pregunta. Nosotros, como expertos en costes y en gestión, tenemos que ser expertos en preguntar. De hecho, toda la inteligencia artificial se basa en eso. 3 ejes, hemos comentado, transformación digital, entornos VUCA y mundo disruptivo, cambian cómo analizamos los productos, cómo obtenemos los costos en servicios y en productos. Y al final, ¿dónde están impactando? En nuestros modelos de negocio. Por lo tanto, siempre que queramos hacer un análisis potente de costos y de gestión y del mundo financiero, tenemos que entender que un modelo de gestión o un modelo de negocio tiene 4 preguntas fundamentales. ¿Cuáles son nuestros modelos de ingresos? ¿Cómo generamos el cash flow? El modelo operativo, ¿qué estructura de costos? ¿Cómo entendemos los costos? ¿Cómo los analizamos? ABC, Lean Costing, Target Costing. El cliente, ¿qué impacta ese cliente en mi costo y en mis ingresos? ¿De acuerdo? Y por último, ¿qué costos, qué portafolio de costos y de ingresos tengo en el qué, en mis productos y mis servicios? Por lo tanto, los costos y la gestión son el nexo en estas 4 preguntas. Por lo tanto, si queremos entender, preguntemos esas 4 preguntas. Y todo esto genera tensiones en la gestión empresarial, tensiones en el análisis de costos. 6 tensiones que vamos a comentar de forma bastante superficial porque no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos que veamos cuáles son o hacia dónde va el mundo empresarial o de gestión de costos y financiero. Primero, un equilibrio. ¿Qué es más importante, las ventas o los costos o el análisis de datos? Todos son importantes y esa es la clave. La clave es que tenemos que buscar el consenso entre costos, ventas y datos. Ninguno es más importante. ¿De qué dependerá? Del tipo de empresa, del tipo de sector, pero tenemos que trabajar. Y sí que me gustaría incidir aquí en el tema de los datos, porque muchas veces cuando hablamos de la nueva tecnología, y yo soy muy pesado en este tema, pensamos que la tecnología es la solución a todo y no lo es. ¿Es el dato los nuevos contratos de la empresa? No lo es. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de esa información, trasladarla a costos, trasladarla a gestión. Los datos, el mundo de Data Science está muy bien, pero es una commodity. Bueno, si analizamos las compañías más importantes de tecnología del mundo, Data Science no las lideran. Las lideran gente que está más focalizado al mundo de auditoría, de los costos, del mundo financiero. Porque la tecnología hoy en día es Python, puede ser R, puede ser TensorFlow, puede ser Canvas, es decir, hay mucha tecnología, va y viene. Pero la clave es cómo yo analizo el costo, cómo yo analizo la gestión presupuestaria, financiera de esa compañía. Y esa es la clave. Lo otro son elementos que vamos introduciendo, capas de la cebolla, pero no son determinantes. ¿Y cómo el mundo de la gestión y el mundo de costos puede aportar? Porque al final nos dan visiones transversales, nos permite entender la cuenta de resultados, los drivers, nos permite entender esa cadena de valor de aprovisionamiento, costos de tipos de cambio, costos de aprovisionamiento, costos de transporte o los modelos puramente de negocio. Por lo tanto, en la parte central tenemos los modelos de gestión y los modelos de costos. Y estos modelos de costos que determinamos tienen que estar en relación, no porque a mí me apetezca un ABC o me apetezca un total quantity, no. El costo como la gestión tiene que responder a mi cadena de valor, a mi negocio y a mi cuenta de resultados. Si soy una empresa internacionalizada, no lo soy. Y podemos generar costos, por decirlo así, dinámicos o costos estáticos. Los que están más relacionados con el mundo de la empresa desde el punto de vista que el mercado es vivo, los tipos de cambio, las inflaciones, o más estáticos para poder entender y controlar la eficiencia de esos costos. Siguiente tensión, el largo y el corto plazo. Tenemos que entender lo que podría ser y lo que podría suceder. Y siempre que planifiquemos, yo no sé qué costos voy a tener o qué gestión voy a tener. No lo puedo saber porque no existe hoy en día, podemos acertar al 100%, eso es imposible. Y si alguien dice que con la tecnología lo puede, es imposible. Existen demasiados elementos en el entorno que hacen disfunciones en los modelos de gestión. Lo que sí que podemos hacer es definir el qué, el cómo y el cuándo. ¿Qué tipos de costos puedo tener? ¿Cómo los voy a relacionar con la inflación? ¿Con los transportes? El cómo, qué escenarios, y el cuándo, cómo lo voy a ejecutar. Por lo tanto, si queremos hacer un portafolio
y diseñar varios escenarios de costos, el qué, el cómo y el cuándo. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Muchas veces cuando hablamos de los activos, en las empresas, mucha gente dice, pues los recursos humanos, la información, es muy importante todo eso, pero volvemos a lo mismo. Hoy en día es el tiempo. Los costos y la gestión tienen que estar relacionados a la importancia y la urgencia. Tenemos que clasificar los costos partiendo de estas dos premisas, que es importante y que es urgente, y no puede ser todo importante y urgente. Nosotros, como experto en análisis, tenemos que saber cómo dimensionar todas estas facetas o ejes de actuación, ¿de acuerdo? Y esos costos y esa gestión siempre desde un punto de vista estratégico, es decir, qué valor puede aportar a largo plazo y nos puede permitir desarrollar esas estrategias. Un punto operativo, lo hemos comentado, todo el tema de divisas, de inflación, cómo puede impactar. Y por último, la parte financiera. Y aquí es importante porque tenemos que separar dos tipos de costos. El costo de la contabilidad, que es muy importante, pero ese ya no es determinante. La que es determinante es la de gestión. Por favor, hay dos tipos de costos. Uno, que es el que nos exige la normativa, que es importante, pero la que nos tiene que permitir esa toma de decisión es la gestión de costos. Las dos son importantes, claro que sí. Pero en el mundo empresarial, en este mundo exponencial, los costos que cada vez están tomando más fuerza desde mi punto de vista, y es solamente mi punto de vista, es la gestión de costos. ¿Por qué? Porque son herramientas de la toma de decisión. No están regulados realmente al mundo normativo. El primero, si es necesario, porque hay que cumplir la normativa, pero el segundo es más desde el punto de vista de la ejecución. Lo que nos permite es a la alta dirección tomar decisiones. Y es más dinámico, es más role forecasting. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre que queramos construir los costos en una compañía, dos vertientes. Una vertiente normativa legal de cada país, que es la contabilidad de costos, y una segunda que va tomando fuerza en la toma de decisión, que es la gestión de costos, aquella que nos permite entender la dinámica, el día a día de la compañía. ¿De acuerdo? Vamos a detenernos aquí. Otro habilitador que tenemos que tener en cuenta en esa gestión, todo el tema de procesos, tecnológico y humano. Los costos no son elementos únicos. Tenemos que hacer partícipe a toda la tecnología, a todo el mundo componente humano y al mundo de los procesos. Cuarta tensión, ¿qué nivel de costos queremos? ¿Tiene que ser un ERP, un SAP muy potente o tiene que ser un costo en una servilleta en un papel? No sé cuál es mejor o peor, pero ¿quién lo determina? Mi modelo de negocio. Por lo tanto, mi análisis de costos lo determina mi modelo de negocio. Y mi modelo de negocio es el que responde a mi cliente. Porque las compañías no son nada sin los clientes, y los modelos no son nada sin los clientes, y los costos no son nada sin mi modelo de negocio. Por lo tanto, yo no sé si tiene que ser un modelo de costos puramente flexible o eficiente. No sé si una startup, una gran compañía petroquímica, minería. Eso es lo que va a determinar qué tipo de análisis de costo quiero. Por lo tanto, puede ser flexible o eficiente. Siguiente tensión, la toma de decisiones. Todos los costes que realizamos y analizamos nos tienen que permitir la toma de decisiones. Salir de la zona de confort, ¿de acuerdo? Es decir, hoy en día no hay cosa que más cueste que la toma de decisiones. De hecho, toda la inteligencia artificial intenta resolver esto. Cómo tomar decisiones de forma eficiente. Y es donde volvemos a la pregunta del para qué y el cómo. Y es donde volvemos a la agilidad. Por lo tanto, todo está interconectado en la gestión de costos. ¿De acuerdo? Y siempre que analizamos el mundo empresarial y los costos, 5 analíticas. 2 hacia el pasado, descriptiva, qué ha pasado en esos costos, diagnóstico, por qué ocurren esos costos, y una vez hemos cerrado el pasado, empezamos a construir el futuro, predictivo, prescriptivo y adaptativo. Cualquier empresa o cualquier modelo de gestión, sea una universidad, sea una empresa, sea una institución, que quiera subsistir, tiene que trabajar 5 analíticas, 2 hacia el pasado, descriptivo y diagnóstico, y 3 hacia el futuro, predictivo, prescriptivo y adaptativo. Predictivo, ¿cómo se van a comportar esos costos en el futuro? Prescriptivo, una vez sabemos cómo se van a producir, ¿cómo los vamos a optimizar? Y una vez los hemos optimizado, ¿cómo vamos a adaptar todo nuestro modelo de gestión a esos costos? La inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, Deep Learning, todo ello se está focalizando en el modelo de análisis prescriptivo. Por lo tanto, nuestros costos tienen que tener 5 ejes. Descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo y adaptativo. Y importante,
No sirve nada si metemos datos que son basura, que no valen. Lo más importante al principio es tener un modelo de clasificación claro, que es nuestro modelo de negocio el que lo determina. La primera fase, identifiquemos qué modelo queremos de costos. ABC, por actividades, targeting costing. Bueno, no sé cuál es mejor, pero tenemos que tenerlo claro. Y una vez clasifiquemos bien, empezamos a tomar decisiones. Y 4 ejes fundamentales a la toma de decisión: calidad, por velocidad, por rendimiento, menos esfuerzo. Calidad, esos costos, ¿qué aciertos me permiten? Velocidad, ¿me están ralentizando o me están permitiendo movilizarme? Y rendimiento, ¿con qué frecuencia? Y el último, esfuerzo. Es que hago tantos análisis de costos y tantos Power BI, hojas de cálculo, que cuando voy a tomar la decisión ya no es suficiente. Por lo tanto, siempre que queramos tomar una decisión, 4 ejes: calidad, por velocidad, por rendimiento, menos esfuerzo. ¿De acuerdo? Sexta tensión, importante. Analicemos los costos desde 4 ejes. El arte de los trade-off. Metodología desarrollada y trabajada por la Universidad de Harvard. Elementos a incrementar, elementos a mantener, elementos a reducir y elementos a eliminar. Tenemos bien clasificados los costos, sabemos cómo se generan, qué valor aportan o cuál no aportan. A partir de ahí, muy fácil, qué vamos a incrementar, qué vamos a mantener, qué vamos a reducir y qué vamos a eliminar. Y cada 5, 10, 12, un año, 2 años, hacemos una reinvención. Empezamos a preguntarnos, oye, ¿lo estamos haciendo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? Cambiamos la metodología, no la cambiamos, cambiamos las herramientas, cambiamos el procedimiento, ¿de acuerdo? Y al final, ¿qué buscamos? Lo que hemos comentado: rentabilidad, escalabilidad y esa capacidad de medir. Al final, los costos y la gestión empresarial nos tiene que buscar y nos tiene que permitir que podamos hacer ese equilibrio. Por mi parte, son y cuarto. Dejamos 15 minutos para dudas, preguntas, pero al final mi objetivo ha sido dar un pequeño barniz desde el punto de vista empresarial, hacia dónde está yendo la gestión empresarial, ¿de acuerdo? Por mi parte ya estaría. 10 o 15 minutos de preguntas, dudas, inquietudes, cuestiones que tengan. Bueno, agradecemos la intervención del señor Jorge Pamis Cartagena por su valioso aporte. Ahora le damos paso al profesor Luis Fernando Gómez Montoya como moderador de las preguntas realizadas por el público. Tenemos cámara acá. Sí, démoslo en pantalla. No escucho bien las preguntas. Bueno, no, apenas vamos a empezar. Perdón. Muchas gracias a Jorge Pamies por la presentación, muy interesante todo lo que nos acaba de comentar. Tengo una primera pregunta. Es importante aquí resaltar algo de lo que mencionaba Jorge relacionado con cómo vamos a pasar de los qué a los cómo y de por qué a para qué, y también pensar en que hay que mirar al futuro y no quedarnos en el pasado. La primera pregunta es: bajo el escenario de la implementación de sistemas de costos, donde un equipo consultor recomienda un sistema ágil, resiliente y robusto, como se ha mencionado por el equipo directivo, pero el equipo directivo está enfocado en conocer el costo de los productos y servicios con un nivel de detalle que requiere un sistema de costos que no sea ágil ni resiliente. ¿Qué acciones de sensibilización recomienda para convencer a ese equipo que es mejor un sistema de costos más práctico, aunque no sea perfecto? A ver, esto es prueba y error. Yo creo que... ¿Me escuchan? Sí. Fernando. A ver, el mundo de la empresa al final es un mundo de prueba y error. Quiero decir, al final no podemos hacer la gestión del cambio de forma exponencial. Aquí lo mejor es, y nosotros tenemos un modelo muy rígido o un modelo que es bastante más tradicional, yo lo que haría, os recomiendo, es que vayamos poco a poco involucrando a las distintas partes o los stakeholders que pueden cambiar ese modelo, pero no cambiaría de golpe. Haría una pequeña parcela, haríamos una prueba y que vayan viendo, es decir, tenemos un modelo que lo podemos mantener al 90% con esta metodología más tradicional, pero ese 10% podemos empezar a testearlo. Y que vayan viendo que esa forma de testear, al final los costos son importantes, pero al final una empresa lo que quiere es generar ingresos, quiere generar cash, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que ver es si ese análisis tan fuerte de costos mata un poco el cash. Por lo tanto, si la empresa tenemos un 100% de un modelo de costos, yo lo que sí que recomendaría es no vamos a cambiar todo porque es muy difícil,
porque tenemos que influenciar y persuadir a la alta dirección, lo que haría es vamos a tomar una prueba piloto. Vamos a considerar una unidad de negocio, una unidad de producto y vamos a testear esto. Y que vayan viendo que poco a poco esa forma de trabajar funciona. Cuando vean que esa forma de trabajar funciona, que aporta rentabilidad, mejora los costos y genera ventas, pues lo empezamos a abrir. Pero yo sí que haría lo que es la gestión del cambio o ese cambio de transformación, porque cuando hablamos de gestión del cambio hay dos definiciones. Una cosa es la gestión del cambio y otra cosa es la transformación. La gestión del cambio es la necesidad menos la resistencia. Esa necesidad es lo que comentáis, tenemos que cambiar porque nos estamos quedando obsoletos. Pero la clave es que ese cambio lo convirtamos en transformación. Y transformación, cuando el cambio se convierte en transformación, es cuando se llama cambio más aceptación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que poco a poco, con distintas pruebas que vayan viendo que funciona, que aporta más valor, hacemos un testing A/B, es decir, un modelo de testeo A/B, que es tener la empresa en 2 metodologías de trabajo y que vayan viendo, y nosotros lo que hacemos es partir 2 empresas, es decir, partimos la empresa como en 2 partes, es lo que se llama el modelo A/B. Y lo que hacemos es la tradicional y la nueva, y que vayan viendo que esta nueva poco a poco va generando más valor que la antigua. Y al final los jefes, los directivos y los dueños, cuando hay algo que aporta valor, genera más cash y mejora los costos, lo compran. Por lo tanto, no hay mejor forma que mediante el ejemplo. Hagamos un modelo A/B, un modelo de testeo, y que vayan viendo ese prototipo que va funcionando. Y poco a poco ese modelo lo vamos ampliando a otra organización. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Aquí hay otra pregunta. Dice, entonces, ¿cómo generar valor en una empresa desde la eficiencia si las tecnologías como la inteligencia artificial ya están entrando en el campo de los análisis? Sí, pero esto es importante, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial tiene muchas lagunas todavía. De hecho, si trabaja con el problema de las inteligencias artificiales es que no son deterministas, es decir, no dicen sí o no. No sé si me explico, son probabilidades. De hecho, si trabaja con un ChatGPT o con otros modelos de inteligencia regenerativa, porque luego hay muchos tipos de inteligencia, al final la regenerativa es los blajos, es decir, la capacidad de ellas mismas de retroalimentarse. Pero la inteligencia artificial muchas veces no saben dar una respuesta, lo que te hacen es crear, por decirlo así, unas probabilidades. Y eso es importante. La inteligencia artificial, vamos a entender por qué la inteligencia artificial ahora hablamos de ella y no hace 20 años. Porque hay 2 elementos que han cambiado todo. Uno es la capacidad con la que movemos la información, que es, por ejemplo, Nvidia, que es el mayor fabricante del mundo de chips en Estados Unidos. Y la segunda es cómo yo almaceno la información. La inteligencia artificial no va más atrás del 2020, por lo tanto, tiene muchas limitaciones, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial va a mejorar muchas cosas, claro que sí, pero hay otras que no va a poder. Por eso comentamos que la inteligencia artificial nos va a ayudar en el análisis descriptivo, pero el que tiene que calibrar qué modelo de costos o de costeo tengo que introducir soy yo. Por lo tanto, yo defino qué modelo de costeo quiero, qué modelo de análisis quiero, y luego la inteligencia lo que me puede permitir es generar ese análisis. Pero se queda ahí. Toda la parte del mundo predictivo o prescriptivo tenemos que trabajar nosotros. Por lo tanto, yo creo que la inteligencia artificial hoy en día genera un valor más hacia pasado, más de probabilidad, de cómo organizar las cosas, pero somos nosotros lo que tenemos que, con ese análisis de costos, linkarlo a negocio. A día de hoy la inteligencia artificial todavía no tiene ni patas ni cabeza y no va andando por la empresa. El día que ande por la empresa seguramente será un problema. Pero ahora mismo es un elemento facilitador de la toma de decisión de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían las recomendaciones esenciales para lograr una simplificación de los modelos de gestión en un mundo de muchos datos y el deseo de conocer demasiado detalle? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué necesitamos, ¿de acuerdo? Es decir, porque el problema que tienen las compañías es que no saben lo que quieren. Lo primero que tenemos que hacer es qué queremos, ¿de acuerdo? Es decir, hay 2 tipos de empresas, en las empresas que se basan todo el día en actualizar datos y estar actualizando datos y las que utilizan esos datos. Lo primero que tenemos que hacer, si nuestra empresa no tiene un buen sistema, es el back office, es decir, la parte de detrás, lo que comentábamos antes. ¿Tenemos basura o no tenemos basura? La primera parte es entender qué información estamos generando, si es de calidad o no es de calidad. Una vez ya hemos identificado la información que es de calidad, ¿quién son nuestros clientes? Es el director financiero, es el director de costes, es el director de ventas, y nos sentamos con ellos y vemos qué necesitan. Por lo tanto, la primera parte es analizar bien el dato. ¿Qué información tenemos? La tenemos bien estructurada y luego con qué velocidad la podemos actualizar. No podemos dedicarnos todo el tiempo a actualizar la información. La actualización tiene que ser dinámica, ágil y rápida. ¿De acuerdo? Y luego entender qué quiere el cliente.
Y una vez tengamos claro qué quiere el cliente, lo que tenemos que hacer es pocos indicadores. No tenemos que tener 20.000 datos. Indicadores claros y concisos. 3 para costos, 3 para finanzas, 3 para aprovisionamiento y nada más. Información de calidad, velocidad en el procesamiento de esa información y pocos indicadores que generen valor. Muy bien, tenemos una última pregunta que dice, si nuestro trabajo está siendo optimizado o puede ser reemplazado en el futuro, ¿qué están haciendo las universidades para adaptarse a esta nueva incertidumbre o qué pueden hacer para ello? A ver, esa pregunta no creo que sea para mí tanto. Aquí estaba Fernando que puede contestar. Yo sí que puedo dar mi recomendación, pero me puedo meterme o puedo introducirme en un campo que genere conflicto. Yo creo que el modelo educativo tiene que tener una parte muy importante, que es la parte del pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico son tendencias del design thinking. Tenemos que ayudar y tenemos que ser pastores o mentores o acompañar a los alumnos a que empiecen a pensar. El pensamiento crítico tiene que ser fundamental. Nosotros podemos dar elementos, podemos dar herramientas, pero el alumno tiene que empezar a pensar. Tiene que entender cuando una información es verdadera, aporta valor, cuando no lo aporta, saber comparar, hacer pensamientos, design thinking, mapas mentales, diagramas de Ishikawa. Existen muchas metodologías del pensamiento. Yo creo que tenemos que tener unos conocimientos muy sólidos de finanzas, costos, pero tenemos que complementar con la metodología de un pensamiento más ambiguity, es decir, más de crítico. Y esa es mi opinión. Es decir, tenemos que los alumnos piensen, que vean las cosas de distintas formas, que se genere esa discusión sana de autocrítica. Y al final tenemos que estar constantemente replanteándonos las cosas. Bueno, entonces con esta última pregunta finalizamos esta intervención de Jorge. Agradecemos mucho la participación. Esperamos tener la posibilidad también de oír nuevas intervenciones relacionadas con este tema del control y que, como ustedes ven, es tan importante en las organizaciones en el mundo actual. Y damos un aplauso a Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias.